En la sesión de logopedia vamos a trabajar los órganos implicados en la fonación. Todos estos grupos musculares los hemos dividido en tres. Vamos a trabajar separadamente los labios, la lengua y la mandíbula. Y después, finalmente, haremos unos ejercicios de respiración para así facilitar la coordinación fonorrespiratoria, que también puede llegar a afectarse. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a ejercitar en primer lugar los labios, todos los músculos implicados en los labios. El primer ejercicio que has de realizar es fruncir los labios hacia adelante y después estirarlos hacia atrás, lo que se llama protrusión y retracción. Así, mira. Hazlo tú ahora. Muy bien. Con los labios sellados y ahora entreabrimos un poco los labios. Eso es, siendo consciente de que se trabajan los labios. Perfecto. El segundo ejercicio sería juntar y separar labios. Es importante, lo vamos a hacer primero con la mandíbula abierta y después con la mandíbula sellada. Para evitar los movimientos de la mandíbula, abrimos un poco y sujetamos con la mano. Así. Abre un poco más. Así. Y ahora cerramos. Eso es. Muy bien. Un poco más abierto. Eso es. Perfecto. Y ahora lo haremos con sello de dientes. Sellamos los dientes. Quitamos la mano, ya no es necesario, y separamos. Acuérdate, eso es, labio superior. Muy bien, correcto. Esos serían los ejercicios que hemos dedicado a los labios. Ahora vamos a trabajar un poco los músculos de la lengua. Vamos a dividir los movimientos de la lengua en dos grupos. Los movimientos externos de la lengua y los movimientos internos de la lengua. Los primeros, los externos, es el típico ejercicio de sacar y meter la lengua. Pero lo vamos a hacer a diferentes ritmos. Primero saca y mete la lengua. Eso es, la sacamos bien, ¿vale? Y ahora irás sacando la lengua según los ritmos que yo te vaya marcando. Sacaremos la lengua despacio y la meteremos rápido. Otra vez, ¿vale? La sacamos rápido y la metemos despacio. Perfecto. Sacaremos la lengua rápido y la meteremos rápido. Muy bien. Y por último, sacamos la lengua despacio y la metemos despacio. Eso es, perfecto. El siguiente grupo de ejercicios de los movimientos externos va a ser tocar con la punta de la lengua en el labio superior, labio inferior y las comisuras, intentando no hacer un barrido labial. Cuando quieras, subimos, bajamos despacio a un lado y al otro. Otra vez, repetimos. Eso es, eso. Así tendríamos trabajados de una forma superficial pero importante los movimientos externos de la lengua. Pasamos ahora al segundo bloque, que serían los movimientos internos de la lengua. El primer ejercicio que vamos a hacer es golpear con la punta de la lengua en la cara interior de las mejillas y la vamos pasando de un lado al otro. Eso es. Muy bien. Y el último ejercicio, que también nos ayuda un poco lo que sería para relajar la lengua, es hacer un barrido por el interior de la boca con la lengua. Eso, la movemos de forma libre hacia donde nosotros queramos. Ahora podríamos hacer el tercer grupo de movimientos musculares, que son los movimientos de la mandíbula. El primero que vamos a hacer es abrir y cerrar la mandíbula. ¿Vale? Un poco para ser conscientes de cómo movemos la mandíbula, un ejercicio preliminar sería: metemos los dedos índices en las orejas y abrimos lentamente la mandíbula. Y vamos a notar cómo se abre y se cierra la mandíbula. Ya verás. Eres consciente de ese movimiento, ¿verdad? Muy bien. Pues ahora vamos a trabajar los movimientos de la mandíbula a diferentes ritmos. Abrimos rápido y cerramos despacio. Muy bien. Abrimos despacio y cerramos despacio. Abrimos despacio y cerramos rápido. Y abrimos rápido y cerramos rápido. Muy bien. Y por último, el movimiento lateral de la mandíbula inferior. Dejamos caer la mandíbula y la vamos moviendo a los lados. Bien, a un lado y al otro lado. ¿De acuerdo? Vale. Estos serían unos ejercicios básicos para trabajar los movimientos implicados en la fonación.